Lecturas de tabaquería. El placer de leer en voz alta. Soy Mauricio Duque Rubla. Usted escucha Lecturas de Tabaquería, el podcast de lecturas en voz alta. En este énfasis en Argentina vamos a leer un texto de Mariana Enríquez. Es Enríquez y no Enríquez porque no tiene tilde en la I en ninguna de las publicaciones que tiene Mariana Enríquez. De Mariana Enríquez, en Alguien camina sobre tu tumba, mis viajes a cementerios, libro publicado en 2025, vamos a leer uno de sus textos, uno de sus crónicas, relatos, no sé. Se llama Mala Cara, Cementerio de Trevelin en Chubut, Argentina, 2009. En este libro tiene relatos sobre visitas a cementerios en muchas ciudades del mundo, pero escogí este por ser Argentina. No es el cementerio de la Recoleta ni el cementerio de Chacarita, tal vez los más famosos o más conocidos, sino es uno lejos, lejos de Buenos Aires. Si desea hacer algún comentario o enviar alguna sugerencia, puede hacerlo escribiendo a mauricio@lecturasdetabaquería.com o dejando un comentario en cualquiera de las publicaciones del sitio lecturasdetabaquería.com o en los episodios en YouTube y en Apple Podcast. En YouTube se ven más fácil, en realidad. En Apple Podcast es bastante complicado encontrarlos. Mala Cara, Cementerio de Trevelin, Chubut, Argentina, 2009. Por Mariana Enríquez. A mediados del siglo XIX, un grupo de galeses decidió dejar su tierra para establecerse en la Patagonia, específicamente en la provincia de Chubut. Desde hacía siglos, la situación de Gales en el Reino Unido era de discriminación y explotación. Muchos creían que iban a perder su lengua, su religión, su identidad. En 1865 llegó el primer grupo de inmigrantes, 153 galeses, hombres, mujeres y chicos, en el barco Mimosa. Los preparativos de esta aventura estuvieron llenos de inconvenientes, donde problemas con el Congreso argentino, que se negó a reconocer una colonia galesa independiente, hasta noticias de que las tierras al sur del Río Negro estaban lejos de ser fértiles. Sin embargo, llegaron el 28 de julio de 1865 y se encontraron con una tierra que, por decirlo de alguna manera, los decepcionó. Uno de los colonos le escribió en una carta a su mujer, que todavía estaba en Gales: es posible que llegues a la opinión de que es imposible ser feliz aquí. Era invierno, la tierra era dura y fría, la playa un infierno de hostilidad. Llegaron a Península Valdés. No había casas, ni gente, ni caminos. Tenían algunos animales, vacas, pero no las sabían ordeñar. Ninguno de los colonos era campesino, no sabían cosechar trigo ni cazar guanacos. Los hombres que planearon la colonia, que se habían instalado poco antes, lo habían hecho bastante mal. Pero sobrevivieron gracias a la ayuda de los tehuelches, indígenas de la zona, que les tuvieron lástima. Les dieron carne, les enseñaron técnicas básicas de caza y pesca. Los galeses bautizaron a su lugar de desembarco Puerto Madryn. Fundaron un asentamiento el 15 de septiembre, lo llamaron Rawson, y con los años fueron construyendo sistemas de riego, aprendieron a cosechar, llegó más gente. Fundaron Gaiman, la colonia galesa más importante de la Patagonia argentina. En 1885 tuvo lugar ahí, en Gaiman, una reunión crucial.
Los galeses le habían mandado una carta a Luis Fontana, gobernador de Chubut, pidiéndole apoyo para encontrar tierra al pie de los Andes, tierra más fértil que permitiera otro asentamiento. Necesitaban financiamiento para la expedición que iba a ser liderada por John Daniel Evans, ya un vaquiano experimentado. Un año antes, Evans había protagonizado un escape fabuloso. Fue atacado por indígenas durante una expedición con 3 de sus amigos. Los 3 amigos fueron asesinados. Evans sobrevivió porque su caballo, Malacara, dio un salto épico sobre un cañón que lo alejó de los atacantes. El lugar de esta masacre se bautizó Valle de los Mártires. El grupo de Evans finalmente salió el 16 de octubre de 1885. Cuando encontraron un paisaje más amable que les recordó a Gales, fundaron la colonia el 16 de octubre y, poco después, Trevelin. Las colonias eran tan prósperas en términos de agricultura que, en años en que todavía faltaba establecer muchos acuerdos limítrofes, Chile reclamó las tierras. Se hizo un plebiscito en 1902 y los colonos decidieron en forma unánime seguir siendo argentinos. La escuela número 18, donde tuvo lugar el plebiscito, se mantiene en pie, bien cuidada, a unos 9 kilómetros de Trevelin, la colonia galesa de los Andes. Trevelin queda cerca del Parque Nacional Los Alerces. Es un pueblo pequeño y de una intensa belleza, lleno de rosas y tulipanes y banderas galesas, verde, roja y blanca con un fabuloso dragón. Con el río Percy y 2 casas de té, una más lujuriosa que la otra. Especialmente Nain Magui, donde hay que hacer cola y es obligatorio ver las fotos de la abuela que da nombre al lugar y sus guantes blancos, de dedos largos y fantasmales, que se conservan detrás de un vidrio, encuadrados en la pared, presidiendo las tortas y dulces caseros. El cementerio de Trevelin queda en las afueras de la ciudad, a unos 3 kilómetros. Si el día está lindo se puede ir a pie, por un camino sin árboles, con las montañas y el cielo azul sobre el horizonte. El cementerio no tiene horarios de visita. Tiene pinos y rosales, y, esto jamás lo vi en otro cementerio, cantidad de nichos y tierra para tumbas con un cartel de reservado. También tiene algunas tumbas brutales, verdaderos bloques de cemento rectangulares en el suelo, sin indicación de quién puede ser el muerto, aunque, evidentemente, hay un cuerpo dentro, porque estos bloques, a veces recubiertos de mosaicos, suelen tener flores en sus cabeceras. La cantidad de apellidos Jones, Thomas y Evans es abrumadora. Aquí está la tumba de John Daniel Evans, nacido en 1862. Era muy joven cuando tuvo aquel encuentro con los aborígenes en el Valle de los Mártires, el único encuentro violento entre galeses y nativos del que se tenga noticia, por otra parte. Evans también cuenta en sus diarios que durante uno de sus cruces por el desierto en 1888 encontró encarcelado entre alambres tejidos en un campo de concentración en Balcheta a uno de sus amigos aborígenes. Escribe: intentaban hacerse entender hablando un poco castellano, un poco galés. Poco vara, chiñor, poco vara, chiñor. Un poco de pan, señor. Al principio no lo reconocí, pero al verlo correr a lo largo del alambre gritando vara, vara, me detuve cuando lo ubiqué. Era mi amigo de la infancia, mi hermano del desierto, con el que tanto pan habíamos compartido. Este hecho llenó de angustia y pena mi corazón. Me sentía inútil, sentía que no podía hacer nada para aliviar su hambre, su falta de libertad, su exilio, el destierro eterno luego de haber sido el dueño y señor de las extensiones patagónicas y estar reducido en este pequeño predio. Tiempo más tarde regresé por él, con dinero suficiente, dispuesto a sacarlo por cualquier precio y llevarlo a casa.
Pero no me pudo esperar. Murió de pena al poco tiempo de mi paso por Valcheta. La tumba de Evans, que murió en 1943, es de sencillo mármol negro. Tiene varias placas que lo recuerdan así. Pionero, emprendedor y laborioso, dedicó su vida al progreso de la región. La Sociedad de Fomento de Trevelin lo evoca como Juan Evans, también la placa familiar. Solo la primera, con un epitafio en galés, de Romanos, una cita sobre la fe y Dios y un pedido de unidad, familia, lo recuerda con su nombre en inglés. La tumba casi no tiene flores, solo hay algunas secas y no parece contar con un cuidado especial, salvo por una cuerda que sostiene los mármoles despegados. A su lado está Milton Evans, su hijo, y cerca su segunda esposa, Annie Hughes, con su epitafio en galés, muerta en 1950. La mayoría de las tumbas viejas están en galés y tienen largos epitafios. Es desesperante. El galés se ve y suena terriblemente extraño, y aunque anoto los epitafios en una libreta, después no sé si las D son o qué pasa, y me lleva mucho tiempo. En el pueblo, la única persona a la que me atrevo a preguntarle el significado de los epitafios, un hombre mayor muy rubio, me dice que detesta el idioma de sus padres, que lo habló de chico pero felizmente lo olvidó. La escuela, que es bilingüe, está cerrada, es verano. Lo dejo estar. Ya encontraré quien pueda leerlos. Esa misma tarde el hombre rubio, de lástima, intenta leer mis anotaciones y dice, habla de los muertos en este hermoso valle, o es la dedicatoria a un muerto en este hermoso valle, a los 40 años, pero no entiendo mucho más. Hay mucha gente que habla galés en Trevelin. Sin embargo, creo que quiero mantener el misterio de esos epitafios, mantener el secreto de esas letras que parecen amontonadas al azar, un idioma que parece un código, y no pregunto más. Nain Magui, la señora que fundó la casa de té súper concurrida, tiene una tumba sencilla con una dedicatoria simple. Tus enseñanzas, tus ejemplos, tus lindas anécdotas quedarán en nosotros para siempre, tus nietos y bisnietos. El nombre completo es Margaret Freeman de Jones, otra Jones, como Thomas D., muy cerca de ella, muerto en 1912, o Elizabeth, ahí no más, que por lo poco que puedo entender en su lápida escrita en galés y con las letras ya borrosas, murió en 1911 y nació en Kansas, o Llewellyn, rebautizado Leonardo para comodidad de todos. Hay un australiano también, Robert Alexander Day, muerto a los 77 en 1966. Lleva el sello de la Australian Imperial Force, formada especialmente para luchar fuera del país durante las guerras mundiales. La segunda Imperial Force dejó de existir en 1947. Y la cita Lest We Forget, que se usa comúnmente en Australia para conmemorar a los soldados muertos en las grandes guerras. Aunque Robert murió acá, fue sargento mayor del batallón 15. Eso quiere decir que sirvió en la Primera Guerra Mundial y que peleó en Galípoli, Turquía. La fecha de inicio de esa batalla, el 25 de abril de 1915, acabó en una brutal, sangrienta derrota. Es el Anzac Day en Australia, el día en que se conmemora a los veteranos de todas las guerras. Pero algo más que eso, es la fecha más solemne del año, con actos de conmemoración al amanecer y se lo considera el Día de la Identidad Nacional. Es extraño que la placa de Robert Day no mencione la batalla de Galípoli. Quizá la conclusión de que estuvo ahí sea aventurada, pero su batallón peleó en Turquía. A lo mejor él llegó después. Parte del batallón 15 sobrevivió a Galípoli y fue enviado a las trincheras de Francia.
La tumba más famosa y más visitada de Trevelin no está en el cementerio, ni tampoco es de una persona. Está en el Museo Cartref-Taid, hogar del abuelo, dirigido por Clary Evans, nieta de John Evans. Es la tumba del caballo Malacara. Está en el patio del museo, que es también la casa de Clary. La entrada resulta de lo más inquietante. Sobre la tranquera hay cráneos de animales, caballos y ovejas, dispuestos con sensibilidad artística. También hay casitas para pájaros de madera, sobre anchos troncos, todo entre árboles frondosos. Parece la entrada a la casa de una bruja de cuento infantil. Sospecho que esa es en parte la intención. Uno de los árboles, por ejemplo, tiene indicaciones en carteles de madera. En este lugar pida un deseo, ate una cinta amarilla al viejo roble. Y hay varias cintas amarillas que rodean el tronco, dejadas por otros visitantes. El jardín es muy grande, con el césped cortado, rosas amarillas y rojas, pinos, un viejo aljibe. Al fondo, bajo unos sauces, está la tumba de Malacara. Murió en 1909, a los 31 años, y su dueño ya tenía planeado darle este lugar de descanso. En 1927, un peluquero español llamado Artemio López, recién radicado en Trevelin, grabó en piedra la lápida del Malacara a pedido de su dueño. Dice: aquí yacen los restos de mi caballo Malacara, que me salvó la vida en el ataque de los indios en el Valle de los Mártires. 4-3-84. Al regresarme de la cordillera. Rip John D. Evans. Ahora también tiene una placa del gobierno de Chubut. Clary, la nieta, la directora del ecléctico museo, jura que el caballo está ahí abajo. La tumba se puede visitar siempre, aunque el museo esté cerrado. Abre en temporada alta, pero es mejor visitarla con Clary, que en 2008 publicó los diarios de su abuelo. Es una mujer dura y dice, tan terca como su abuelo. La Patagonia sería chilena si no fuera por su familia y por el plebiscito que se firmó en este pueblo, asegura. Posa junto a la tumba del caballo que, por salvarle la vida a John Evans, hizo posible la Patagonia argentina.